Quinto domingo de Pascua, que en su ciclo B proclama la parábola de la vid y los sarmientos en el capítulo 15 de San Juan, versículo del 1 al 8. Es un breve evangelio, pero si algo llama la atención cuando uno lo lee es con cuánta frecuencia se repite un verbo en distintos tiempos, pero especialmente en imperativo. El verbo permanecer se repite 7 veces. Es decir, si se nos insiste tanto en que tenemos que permanecer unidos a Cristo como la vid a los sarmientos, esto sugiere que nuestra unión con Dios no tenemos que darla por supuesta, sino que tiene que ser procurada, que hay que esforzarse en mantener esa unión. Bueno, es verdad que Dios siempre está con nosotros, pero el problema es que nosotros no siempre estamos con Él. Podemos vivir al margen de Dios, dejamos de vivir en su presencia. Para subrayar, para explicar cómo es esa unión de Dios con nosotros, me vais a permitir que me sirva de una imagen deformada de Dios, que aunque no de una manera explícita, pero implícita, creo que está presente en nuestra cultura actual, en la que tanto se subraya la autonomía del hombre frente a Dios. ¿A qué imagen falsa de Dios me refiero? A la que se le designa como el Dios relojero. Sí, ¿cómo es la relación de un relojero con su reloj? Hombre, pues el relojero en su taller, él construye el reloj y una vez que ya lo ha concluido, lo vende y ya se desentiende de él. El reloj estará, vete tú a saber quién lo ha comprado, quién se lo ha regalado al otro. La unión del relojero y el reloj pues se mantiene mientras que lo está construyendo, después ya está desvinculado de él. Pues es falso que la relación de Dios con nosotros sea la de un Dios relojero. Algunos piensan que la relación de Dios con el hombre es cuando lo crea, o en todo caso al final de los tiempos, cuando nos presentemos delante de Dios para ser juzgados. No, no es verdad. Estamos unidos con Dios continuamente. Lo dice San Pablo en una expresión impresionante. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Estamos siempre unidos a Dios. Si me permitís otra imagen, como un feto, como un niño que está en el seno de su madre, vive en su madre. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Así es nuestra relación con Dios de íntima. Para subrayar esto, en el Evangelio de hoy escuchamos: sin mí no podéis hacer nada. Sin mí no podéis hacer nada. Si queremos volver a la imagen de Dios del relojero, Dios es como una pila que nos mantiene continuamente en acción. Sin Dios no podemos hacer nada. No somos nada sin la gracia de Dios. La teología dice que es cierto que Dios nos ha dado unas capacidades naturales para poder hacer el bien, que en última instancia son también dones de Dios, esas capacidades de hacer el bien, pero incluso en nuestra actual situación, que estamos heridos por el pecado, el hombre no puede hacer siempre la integridad del bien y continuamente en su vida. No es capaz, no somos capaces, supera nuestras fuerzas. Y Dios tiene que sostenernos con su gracia para que podamos hacer el bien continuamente e íntegramente. Esta es la experiencia fuerte e íntima que el Evangelio de hoy quiere transmitirnos. No somos nada sin la gracia de Dios. Y al mismo tiempo, dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Que dos expresiones aparentemente tan contradictorias, que no lo son, sino complementarias. No somos nada sin la gracia de Dios y todo lo puedo en aquel que me conforta. Sin Dios no soy nada y con Dios lo puedo todo. El Evangelio explica esto en una imagen muy gráfica. Si no estáis unidos a mí, como la vid a los sarmientos, seréis como un sarmiento que se seca y que se le corta para hacer con él pues, una hoguera, una barbacoa. Y sin embargo, si estáis unidos a mí, como la vid, como los sarmientos a la vid, seréis muy fecundos, daréis mucho fruto. De ese sarmiento unido a la vid brotan racimos hermosos de uva. Eso sí, la parábola lo deja claro, con un matiz, que de vez en cuando la vid es podada para que siga dando fruto. Y cuando acontece esa poda, es dolorosa.
La vid suele llorar, entre comillas, ¿no?, cuando es podada. Así a veces vemos que un sarmiento, una vid podada, pues brota de él alguna lágrima de savia. También nosotros lloramos cuando somos podados por esa providencia de Dios en esta vida, cuando Dios nos poda con la cruz, cuando nos despoja de cosas. Pero al igual que acontece en la imagen de la naturaleza, cuando la vid es podada, lo que se hace es centrarse más en el tronco. También nos pasa a nosotros en esta vida, cuando somos podados, cuando somos despojados de otras cosas, pues Dios lo hace para que nos centremos más en el tronco, en Dios. Y cuando nos centremos más en Dios, después podremos dar fruto y expandernos. Tengámoslo muy claro, lo peor en esta vida no es ser podados, ¿eh? Lo peor es desgajarse de la vid, desgajarse. Ser podados podrá ser doloroso por cierto tiempo, pero lo único que nos debe de hacer llorar en esta vida es el habernos alejado de Dios, que es justamente lo que el Evangelio de hoy quiere sanar. Permaneced unidos a Dios, permanezcamos unidos a Dios. ¿Y cómo permanecemos unidos a Dios? Bueno, de tantas formas, pero hay una muy especial. Los sacramentos. Cada uno de los sacramentos suponen una unión con Cristo que nos permite recibir su vida. Si el Evangelio de hoy ha utilizado esa imagen de la vid y los sarmientos, para hablar de los sacramentos podríamos utilizar una imagen complementaria. La imagen de un árbol, pongamos pues un manzano que nos ofrece 7 frutos, que son los 7 sacramentos, ¿no? Siguiendo esta imagen, las raíces de ese árbol son Jesucristo. El tronco, que está fundado sobre las raíces, es la Iglesia. Por los vasos capilares de ese tronco corre la vida, la savia que viene de las raíces, y esa savia que corre por los vasos capilares del tronco es la gracia que se nos da en ese árbol en 7 frutos. Esos 7 frutos son los 7 sacramentos en los que recibimos la vida de Cristo. Cada vez que nos acercamos a comer la Eucaristía, por ejemplo, o a recibir cualquier otro sacramento, estamos recibiendo a través de la Iglesia la vida de Jesucristo. Qué curioso, 7 veces se repite en este Evangelio la palabra permanecer, permaneced unidos, y 7 son los sacramentos a través de los cuales permanecemos unidos a la vida de Cristo en nosotros.